noches a todos, nosotros somos el grupo número 3. Vamos a exponer sobre los flujos de efectivo de la norma NIC número 7. Los integrantes: Olga Espina, Shirley Guerra, Felicita Sic, Eder Lemus, Karina Lara y Arsenio Duarte, su servidor Gary Velázquez. El objetivo de la NIC 7 es exigir a las entidades que proporcionen información sobre los cambios históricos que pueden surgir en el efectivo y en los equivalentes de efectivo, en un estado donde se clasifiquen dichos flujos de efectivo en actividades de operación, inversión y financiamiento. En otras palabras, la NIC tiene como objetivo proporcionar una base para evaluar la capacidad de la entidad de generar efectivo y equivalentes de efectivo, y así ayudar a los usuarios para la toma de decisiones con dicha información. La NIC 7 se aplica a todas las entidades independientemente de sus operaciones, tamaño o la industria donde se desempeña. Es decir, que esta norma no excluye a ningún tipo de entidad. Es por ello que todas las entidades están obligadas a preparar un estado de flujo de efectivo y lo presentarán como parte integrante a sus estados financieros para cada periodo en que sea obligatoria la presentación de estos. Los beneficios de que una entidad presente información sobre flujos de efectivo mayormente beneficia a los usuarios de los estados financieros, ya que como número uno permite a los usuarios evaluar los cambios en los activos netos de una entidad, su estructura financiera, para así poder adaptarse a las circunstancias y a las oportunidades que a las entidades se les presente. También como número dos permite a los usuarios desarrollar modelos para evaluar y comparar el valor presente de los flujos de efectivo netos de diferentes entidades. Como número 3, también mejora la comparabilidad del rendimiento de diferentes entidades. Siguiendo con la norma, tenemos las definiciones. Tenemos como primer punto el efectivo, que comprende el efectivo como los depósitos bancarios a la vista. Equivalente efectivo son las inversiones a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles en importes de efectivo sin ningún riesgo significativo en su valor. Tenemos los flujos de efectivo, que ahí nos determina todos los ingresos y egresos del efectivo de una empresa. Las actividades de operación son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos de actividades ordinarias de las empresas. Actividades de inversión son las de adquisición y disposición de activos a largo plazo, como otras inversiones no incluidas en el efectivo. Actividades de financiamiento son las actividades que producen cambios en el tamaño de la composición del capital propio y de los préstamos. Clasificación de los flujos de efectivo. Como bien sabemos, la NIC clasifica los flujos de efectivo en 3 tipos de actividades, las cuales son operación, inversión y financiamiento. Esta clasificación nos permite a los usuarios poder comprender de dónde proviene el efectivo y cómo se utiliza dentro de la entidad. Flujos de efectivo de las actividades de operación. Son los flujos de efectivo relacionados con las actividades principales de la entidad, los cuales generan ingresos, y otros flujos no clasificados como de inversión o financiamiento, entre los cuales podemos mencionar como entradas de efectivo, los cobros de los clientes por la venta de bienes o servicios, los cobros de regalías, comisiones y otros ingresos operativos. Y podemos mencionar como salidas de efectivo pagos a proveedores por bienes y servicios, los pagos a empleados por sueldos y beneficios, y los pagos de los intereses e impuestos, que pueden ser el ISR, IVA, entre otros. El propósito es mostrar la capacidad de la entidad pura para generar el efectivo suficiente a partir de su actividad operativa, lo que es clave para financiar sus operaciones y pagar sus deudas sin depender de fuentes externas.
Adicionalmente, podemos mencionar que las actividades operativas son el corazón del negocio y reflejan la generación de efectivo a partir de las operaciones principales. Las actividades de inversión y financiamiento respaldan a las operativas y muestran cómo se utilizan los recursos para expandir o mantener la capacidad operativa. Juntas estas actividades nos dan una visión integral del flujo de efectivo y la sostenibilidad financiera de la entidad. Financiación es importante la prestación separada de los flujos efectivos procedentes de actividades de financiación, los cuales resultan útiles al realizar la predicción de necesidades de efectivo, que sirven para cubrir compromisos con los proveedores de capital a la entidad. Algunos ejemplos de flujo efectivo por actividades de financiación tenemos los siguientes. Los cobros procedentes de la emisión de acciones u otros instrumentos de capital, los pagos a los propietarios por adquirir o rescatar acciones en la entidad, los cobros procedentes de la emisión de obligaciones sin garantía, préstamos, bonos, cédulas hipotecarias y otros fondos tomados en préstamos, pagos realizados en efectivo de fondos tomados en préstamos, los pagos realizados por el arrendatario para reducir una deuda pendiente procedente de un arrendamiento. La entidad debe informar acerca de los flujos efectivos de las operaciones utilizando uno de los dos métodos según la norma. El método directo, este método se presenta por separado las principales categorías de cobros y pagos en términos brutos. Y el método indirecto, en este método se empieza presentando la ganancia o pérdida en términos netos, cifra que se corrige luego de los efectos de las transacciones no monetarias. Según la norma, se aconseja a las entidades que presenten sus flujos de efectivo de actividades de operación a utilizar el método directo, ya que este método suministra información que puede ser útil en la estimación de los flujos futuros, lo cual no está disponible utilizando el método indirecto. Mi nombre es Eder Lemos y continuando con nuestra exposición de la NIC 7, tengo el gusto de comentarles la siguiente información. Información sobre flujos de efectivo en términos netos. La norma nos indica que los flujos de efectivo que proceden de los siguientes tipos de actividades de operación, de inversión y de financiamiento pueden presentarse netos. Y básicamente nos da 2 puntos, los cuales son cobros y pagos por cuentas de clientes. Estos siempre y cuando los flujos de efectivo reflejen la actividad del cliente más que lo correspondiente a la entidad. Y también nos habla de los cobros y pagos procedentes de partidas en las que la rotación es elevada, los importes grandes y de vencimiento próximo. Flujos de efectivo, moneda extranjera. Los flujos de efectivo procedentes de transacciones en moneda extranjera se convertirán a la moneda funcional de la entidad aplicando al importe en moneda extranjera la tasa de cambio entre ambas monedas en la fecha en que se produjo cada flujo en cuestión. Los flujos de efectivo de subsidiarias extranjeras se convertirán utilizando la tasa de cambio entre la moneda funcional y la moneda extranjera en la fecha que se produjo cada flujo en cuestión. Los flujos de efectivo de moneda extranjera se presentarán de acuerdo a la NIC 21. Intereses y dividendos. Los flujos de efectivo correspondientes tanto a los intereses recibidos y pagados como a los dividendos percibidos y satisfechos deben ser revelados por separado. Cada una de las anteriores partidas debe ser clasificada de forma coherente periodo a periodo, como perteneciente a actividades de operación de inversión o de financiación. También debemos considerar lo siguiente. Importe total de los intereses pagados durante un periodo se revelará en el estado de flujos de efectivo. Tanto los intereses pagados como los intereses y dividendos recibidos pueden clasificarse como flujos por actividades de financiamiento e inversión. Y los dividendos pagados pueden clasificarse como flujos de efectivo, actividades financieras, ya que es el costo de obtener recursos. Esto a las ganancias. Los flujos de efectivo procedentes de pagos relacionados con el impuesto a las ganancias deben revelarse por separado y deben ser clasificados como flujos de efectivo procedentes de actividades de operación, a menos que puedan ser específicamente asociados
con actividades de financiamiento e inversión. Para este caso, regularmente las compañías toman como flujos de operación los impuestos a las ganancias, pero la NIC 7 nos indica que si se tienen las herramientas y controles necesarios, los flujos pueden ser fácilmente asociables a inversión o a flujos de financiamiento. Los dejo con mi siguiente compañero. Muchas gracias. Inversiones en subsidiarias asociadas y negocios conjuntos. La empresa inversora que tenga sus inversiones en empresas dependientes y asociadas deberán usar el método del costo o el de la participación. Esto limitará su información en el estado del flujo de efectivo. Los flujos de efectivo habidos entre ella misma y las empresas participadas. Esto quiere decir que, por ejemplo, que debe incluir en el estado del flujo de efectivo los dividendos y anticipos. La empresa que informe sobre su participación en una entidad controlada conjuntamente, utilizando la consolidación proporcional, incluirá en su estado de flujo de efectivo consolidado su parte proporcional de los flujos de efectivo en la entidad. Cambios en las participaciones de propiedad en subsidiarias y otros negocios. Se refiere a las modificaciones en el porcentaje de propiedad que una empresa tiene en otra. Estas variaciones pueden deberse a varias razones, como adquisiciones, ventas, fusiones o cambios en la estructura del capital. ¿Qué impactos tiene esto en los estados financieros? Pues en la consolidación, ya que si la empresa mantiene el control sobre la subsidiaria, se realiza la consolidación, lo que significa que los estados financieros de la subsidiaria se combinan con los de la controladora. También su método de participación. Si se pierde el control pero se conserva influencia significativa entre el 20 y el 50% de la participación, deben utilizar el método de participación, donde los resultados de la subsidiaria se incorporan parcialmente en el estado de resultados y en el balance general. También su valor razonable. Si la participación es minoritaria y no se tiene influencia significativa, la inversión se contabiliza al valor razonable, reconociendo cualquier ganancia o pérdida derivada de la fluctuación del valor de la participación. Adicional a relevar las transacciones no monetarias, transacciones que no involucran el movimiento del efectivo ni equivalentes de efectivo, pero tienen un impacto significativo en los estados financieros. La adquisición de activos mediante la emisión de acciones o asunción de deudas, la conversión de deuda en capital y la adquisición de un activo mediante un contrato de arrendamiento financiero. Estas transacciones no se incluyen en el estado financiero de flujos de efectivo, pero deben ser divulgadas por separado en el estado financiero con detalles que expliquen su naturaleza y relevancia. Cambios en los pasivos que surgen de las actividades de financiación. La norma exige revelar los cambios en los pasivos relacionados con actividades de financiación, las cuales incluyen movimientos tanto monetarios como no monetarios. Estos elementos se deben considerar como los préstamos recibidos o reembolsados, la emisión de bonos con instrumentos de deuda y la conversión de deudas en capital. Los componentes de la partida de efectivo y equivalentes de efectivo. Podemos mencionar como equivalentes de efectivo los depósitos a plazo fijo de corto plazo, fondos del mercado monetario y los valores negociables a corto plazo, los bonos del tesoro, etc. Otra información a relevar. La NIC 7 exige proporcionar información adicional que sea relevante para los usuarios de los estados financieros. Conciliación entre el resultado neto de los flujos de efectivo de las actividades operativas, impacto de variaciones en el tipo de cambio, transacciones significativas no recurrentes, política contable relacionada con el efectivo y equivalentes de efectivo. Gracias por su atención.